O sea, ¿vieron en un solo sentido, puede ser? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. ¿El parcial lo pasaron por el grupo? Sí, No, porque no. La profe A pasó ver. por ahí. ahí te lo digo cuál Sí, es. así lo descargo porque no. Parece que pensé que lo tenía ya en la compu, no lo tengo. Pero el parcial, o sea, yo lo vi, tenía ejercicio, digamos, como lo que hemos practicado. ¿O no? ¿O algunos raros Sí, vieron ustedes? bastante. No, bastante común, sí, eso. Teníamos lo que habíamos practicado y he visto. Y visto. A ver, ahí lo comparto. Mandaron la actividad 2 que tenía fecha también para el jueves, creo. Creo que sí, pero ayer me fijé en el campus y no se mandó mi actividad. O sea, yo la mandé ese mismo jueves, pero parece que no se mandó. Y volver a subir, entonces, cualquier cosa, lo mismo la vemos, si tuviste problemas ese día. Creo que Bueno, te deja subir. A no, la ver, verdad, ahí está. Ahí lo ven. sí. ¿Qué puntos me dijeron que tenían dudas? Los En últimos. 3. No, El 3. sí. El 3 yo. Bueno, ¿qué dice el 3? Calcula la densidad del planeta enano Plutón, sabiendo que tiene, me da la masa y el radio. Consideramos que tiene forma de esfera. Expresa en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué dudas tenían? ¿No sabían cómo plantearlo o dónde tuvieron problemas? Ya te digo, no, yo lo hice al problema y llegué, pero no sabía cómo expresar mi resultado a gramos centímetros cúbicos, porque creo que me había dado eh, gramos por metro, si no me equivoco. No me acordaba, ya O te sea, busco la hoja. si lo trabajas con los datos que tenés, te va a dar en kilos sobre metro cúbico. Y de ahí tenías que Ajá, convertirlo eso, a gramos pero centímetro cúbico. O sea, no sé yo el valor numérico, no lo resolví al parcial, pero después lo puedo hacer y después que la profe termine de corregir, subirlo resuelto si quieren, pero acá básicamente lo que tenías que hacer es dividir primero para calcular la densidad. Ese punto lo hiciste, ¿no? O sea, hasta ahí está bien. sí, Pero, o sea, no, todavía no, porque tenés que sacar el volumen. ¿Lo pudiste sacar bien el volumen de la esfera al volumen sí, sí lo saqué también. o no? Sí, hice todo, pero no pero yo tenía una tabla. Porque Y yo me acuerdo que en la primera actividad de la sí, profe dio este tema también de conversión de unidades y yo lo había hecho bien, pero me faltó expresarlo en gramos centímetros cúbicos. y ahí tenías que hacer así, multiplicar, digamos, multiplicar y dividir por lo mismo, porque, o sea, acá, lo primero que hay que hacer en este ejercicio es calcular el volumen con este dato. Me dice que el radio. ¿Cómo se calcula el volumen? Me dice que tiene forma de esfera. ¿Cómo el volumen de la esfera? 4/3 de pi por radio al cubo. Eso lo vimos cuando vimos el primer práctico, me acuerdo. ¿Cierto? Ese sería el primer paso. Calculamos el volumen, porque la densidad es Sí. masa sobre volumen.
Sí, el densidad. volumen me dio del resultado 6,37 por 10 elevado a la 18. Bueno, ese es el primer paso. Calcular el volumen que no lo tenemos. Como el volumen 4 tercios pi radio al cubo. Listo. Una vez calculas el volumen, ahí lo dividís, ¿cierto? Y te va a quedar kilo, porque la masa está en kilos, y el volumen te va a quedar en metros cúbicos, ¿cierto? Entonces vos a eso tenés que multiplicar y dividir para pasarlo. O sea, ahí vos te complicaste. Claro. O sea, bueno, acá nos da un número, ¿cierto? El resultado del que tenemos de la densidad. Ya sé cuál fue mi problema. No me di Ahora cuenta. vamos a hacer, No me di cuenta de ahí lo poner calculo yo así. cúbico. Puse metro solito. Ah, nunca lo... Ah, por eso no lo podías pasar. Ajá. A ver cuánto da el volumen. ¿Cuánto te dio el volumen, me dijiste? 6,37 por 6,37 por 10 a la 18, ¿puede ser? Sí, eso me dio. A la 18. ¿Está bien? Sí. Sí, así lo hacemos, así no se quedan con más dudas. Bueno, eso es en metros cúbicos ya. Bueno, ahí no puse metros cúbicos. Puse metros nada Bueno, más. porque vos, el radio, vos eso lo tenés que sacar, digamos, porque cuando vos aplicas la fórmula, el radio está en metros lineales, ¿no? Pero en la fórmula está el cubo, el radio. Entonces te queda metro por metro por metro, metro cúbico. ¿Está bien? Sí. Y entonces, y ahí ya tenés el volumen para sacar la densidad. Ahora hay que dividir 1,31 por 10 a la 22 en lo que acabamos de calcular. Sí. 27 por 10 a la 18. Eso da 2056,51. ¿Eso te dio ahí? ¿Hasta ahí llegaste bien o no? Sí, hasta ahí llegué bien. Ahí puse kilogramos sobre metro. Y ahí está el error, porque no es metro, es metro cúbico. Acuérdate que estás hablando de un volumen. Claro. Eso también vi muchos errores cuando le corregí la actividad 1 que estaban... Tienen que acordarse siempre de fijarse con la unidad que trabajan. Si es volumen, siempre van a ser unidades cúbicas. Si es superficie, unidades cuadradas. Y así, para no confundirse y no tener estos errores. Y entonces acá, ¿cómo haríamos la conversión? Como ya vimos. Hay que multiplicar, bueno, ¿qué pasamos primero? Cualquiera. Si queremos tenemos que pasar de metro a Yo centímetro. ahí puse por en 1000 gramos sobre 1 kilo y a eso lo volví a Ah, multiplicar sí, puede ser también. ser 1 metros cúbicos por y de ahí creo que era 1000, no me acuerdo cuántos centímetros cúbicos era. Que Bueno, ahí así lo está hago bien. yo más fácil. 1000 gramos, 1 kilo, hasta ahí está bien. Pero ahora Sí, viene la conversión que le puede dar problema, digamos. Porque cuando son unidades no lineales, se suelen confundir porque no la elevan. Entonces acá tenemos que poner 1 metro. Son 100 centímetros, sí, son 100 centímetros. claro, pero vendría a ser Pero metros cúbicos. como están al cubo, lo elevamos al cubo. Serían 100.000 centímetros cúbicos, ¿verdad?
Claro, lo ponen en la calculadora directamente para no, porque por ahí se confunde con los ceros. Entonces tenés que agregarle 4 ceros más. Entonces, Bueno, el resultado por de ahí, eso. No, está mal el resultado. bueno, es eso por 1000 por 1/100 al cubo, ¿no? Creería que sí. Y eso da 2,056. Y ese es el resultado. Ujú. Y esto lo podemos sacar, o sea, así sería la forma correcta. O si se acuerdan de los prácticos, en uno había que pasar de kilos sobre metro a gramos sobre centímetro y era una relación de 1000. ¿Se acuerdan? Sí. Y eso lo podían hacer también. O sea, si yo sabía que para pasar de gramos sobre centímetro a kilos sobre metro tenía que multiplicar por 1000, acá podía dividirlo. ¿Ven? Y corría la coma 3 lugares y me da el resultado que da haciendo la conversión. Pero es lo mismo, digamos, así está bien, para no confundirse. Y da 2,056. Corremos la coma. Gramos sobre centímetro cubo. ¿Entendieron ahí? Sí, ahora sí. Bueno. Sí. ¿Cuál Lo era dije la mal. otra? Bueno, uno no importa. Esperemos que estén bien los otros. Hola, disculpe la tardanza. No me pude conectar. ¿Cómo? No, que estuve en la tardanza. Sí. Justo están haciendo el práctico, ¿verdad? Del trabajo este. No estábamos viendo ejercicios que tenían duda del parcial. Todavía no hay Ese, práctico de la unidad 3. ya, ese es el resultado, 2,56 gramos por centímetro cúbico. Sí, de este ejercicio, del 3. Y este es el procedimiento. Sí, igual queda grabada la clase, así que lo pueden ver después. Qué bien, me dio bien. Está bien entonces. ¿Y cuál era la otra duda? Como me han preguntado también, otro ejercicio. ¿El 6 puede ser? Los tres últimos creo que dijeron. Los 3 últimos. El 5, el 6 y el 7. A ver, vamos a ver. Bueno. A ver. Vamos a ver este, el 5. Representa los siguientes vectores en el plano. Mirar los vectores. Encuentra los componentes del vector B y expresa en forma binomial, impar ordenado, haya modo de división de A. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué no entendieron, digamos? ¿Lo dibujaron bien al principio o no? O ahí ya se trabaron. En esto. No, ahí me... Y bueno, a ver. Vamos a ver cómo sería entonces el dibujo. Según los datos que tengo. Dos en eje de X y uno para abajo. En I, claro. Y, O sea, ¿cómo claro, sería el vector? Si yo sé que tengo 2 acá, me cambia el color del vector. Es el plano, ¿no? X, Y. Bueno, 2 en X y menos 1 en Y. O sea, por ahí estaría el vector. ¿Se entiende? Está bien eso, sí, ¿cierto? El A sí. sería ese. Y de ahí me dice que el vector B tiene módulo 3 y tiene un ángulo director de 220 grados. ¿Qué quiere decir? Nosotros, como dijimos en esa clase,
que había que medir los ángulos. ¿A partir de qué eje? Del X positivo. Entonces, yo sé que de acá a acá hay... Yo saqué ¿Cómo? 3 cos. Yo saqué 3 cos de los 20. O sea, está bien. Ajá. ¿Pero para qué? O sea, sacamos coseno por un lado y Claro, seno por coseno otro por un lado. lado y seno por otro lado. Era para tener los componentes. O sea, ustedes ya directamente sacaron las componentes. Claro. Sí, sí. También lo dibujé, pero primero saqué los componentes. Claro, sí, bueno, eso es después, creo que el otro punto. Bueno, pero dibujarlo así, digamos, con los datos que tengo, sería contar, digamos, con el, aproximadamente, con el, ¿cómo se llama? Con el semicírculo, y sabiendo que acá hay 180 y hasta acá hay 270, entonces está acá, por acá más o menos. ¿Se entiende? Claro, O claro. sea, como para que tengan una idea gráfica de dónde lo van a representar. Porque acuérdense que los métodos gráficos no son exactos, pero como para dibujarlo y empezar a calcular. ¿Se entiende? Sí, Entonces sería acá, yo sé, lo único que sé es que acá hay 40 grados, porque acá hay 180 más 40, 220. ¿Está bien? Entonces a partir de ahí ya los tengo los dos vectores dibujados. A y B. ¿Se entiende hasta ahí? sí. Bueno, este es el A, sí, y el otro es el B. Bueno, ahora, ¿qué me pide? Las componentes del vector B y expresarlo en forma binomial con los versores y de par ordenado. Bueno, tenemos el vector B. Yo sé que acá hay un ángulo, como dijimos, o sea, lo pueden hacer con las dos formas, como me dijeron, también está bien porque lo conocen el ángulo que forma positivo. Entonces, o trabajar con este ángulo de 220 y sacar, como dijeron, seno y coseno, seno para el componente en y, coseno en x, o trabajar con este triangulito y con este ángulo de 40 que conocemos. ¿Está bien? Solo que acá yo tengo que poner el signo. ¿Se acuerdan de eso? Acá yo tengo que ver para dónde apuntan las componentes. ¿Se entiende? Avísenme si no entienden algo. A ver cuánto dan las componentes. En X me da menos 2,3. Podemos poner. ¿Les dio eso? Sí, 2. Sí, O 29. 298, por eso. Sí. Claro, por eso, menos 2,3 para redondear. Y en Y me da menos 1,90 Menos 1. menos 1,93. Puede ser para redondear. 92,8. Menos 1,93. Bueno, ya tenemos las componentes. ¿Se entendió cómo las sacamos, no? Lo pueden sacar con este ángulo, con el que ya tenemos de dato, y con seno para y coseno para x, y ya me da con el signo y todo, o con este triangulito, que el ángulo dijimos que es 40. Entonces, como el opuesto, el componente en y, saco con el seno, y en x con el coseno, que también me coincide. Solamente que no me va a dar con signo negativo. Yo tengo que ver para dónde apunta el vector, y de ahí saco que la componente en x apunta acá y en y acá. Pero el signo lo tengo que poner yo. Para que me dé con el signo, lo hago con el ángulo entero que forma con el eje positivo de X. ¿Se entiende? ¿Cómo sacamos los componentes? ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora hay que escribirlo en forma binomial y en forma de par ordenado. En forma binomial es como les da el dato del A. Pongo el vector B, es igual a, ¿cuánto dijimos en X? Menos 2,3. Y
menos 1,93J. ¿Eso lo hicieron? O sea, esa parte la entendieron. Y acá me faltó la flechita porque es un vector. ¿Y cómo sería como par ordenado? Menos 2,2 y Pero punto y coma, menos ya, 1,2. claro, eso. Yo sabía, pero no sé por qué, lo dije como estaba. Qué tonto. ¿Cómo? Así es en O sea, par ordenado. como me dio así, no hice eso de binomial y para ordenar. Ahí está. ¿Se entiende? Estas son las dos expresiones de B. Como binomial, que es una suma, una resta, con sus versores I y J, y como par ordenado, que sería como representar como punto. Si me dicen que tiene menos 2,3 en X y menos 1,93 en Y, yo sigo las coordenadas y lo dibujo. ¿Se entiende? Esas son las dos formas de expresarlo. Ahí está el punto B. Y el punto C me dice hallar el módulo y la dirección del vector A. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector a partir de las componentes? ¿No hicieron esa parte? ¿O qué dudas tenían? A ver, díganme, ¿por qué no lo pudieron hacer? Estamos resolviendo dudas. Claro, Pitágoras, ahí dicen en el chat. Es con Pitágoras. Entonces, para sacar de las componentes el módulo del vector A, como ya tengo las componentes, saco Pitágoras. Saco raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Bueno, no me sale la flechita que indicaba que estaba elevada. Bueno, 2 al cuadrado más, y bueno, es menos 1 en I, pero, o sea, como está al cuadrado, por ahí no hace falta que le pongan el signo. Si quieren lo ponen para no confundirse. Pero como es al cuadrado, si es negativo o positivo, va a ser positivo siempre el resultado. Así calculo los resultantes. Y eso da raíz de 5 o 2,23. ¿Está bien? ¿Está eso? ¿O no? Al módulo de 2,23. Listo. ¿Y cómo saco la dirección? Con el arco tangente porque conozco las componentes. Entonces, ¿lo hacen por la fórmula, digamos, o lo analizan en el dibujo? Yo sé que acá, no, todavía no conozco, o sea, la dirección en la que quiero saber. Yo sé que acá hay, ¿cuántas? Menos una unidad y acá hay 2 unidades. O sea, este es el opuesto y este es el adyacente. Uso la tangente para conocer este ángulo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Arco tangente del opuesto sobre el adyacente. O sea, arco tangente de menos 1 sobre 2. ¿Se entiende? Para sacar la dirección. ¿O no? Díganme si no entienden. Así sacaría.
y eso da... Me da menos 26,56 grados. O sea, quiere decir que lo tengo que recorrer en sentido horario, porque es negativo. Ahí. Ese ángulo es menos 26, o 26 si quieren, porque digamos la cantidad del ángulo es lo único que da el signo es cómo lo recorre. ¿Se entiende? Sí. ¿Lo hicieron así en el parcial o no? No, eso no lo hice. Pero Yo, ¿dónde se confundieron? Por eso les pregunto, ¿dónde lo- tuvieron duda? no es que para hacerlo rápido no lo hice directamente. Ah. No Claro. es que me confundí. ¿Y los otros? ¿Dónde tuvieron duda? ¿En qué parte del ejercicio? Em, Bueno, pero ¿lo entendieron ahora o no? sí, Bueno, Sí. vamos al que sigue entonces. El 6 que pidió su compañero. ¿Qué dice? Un ciclista sale de excursión por una planicie y hace 15 kilómetros al noroeste, luego 5 al norte, 20 al oeste y finalmente 4 al sur. Indicar el desplazamiento, módulo y dirección que realizó medios del lugar de donde partió. Emplea el método gráfico de la poligonal y el método analítico. Bueno, acá, ¿qué dudas tuvieron para hacer este problema? ¿Dónde se trabaron, digamos? no tuve dudas. El método analítico. A ver, vamos a dibujar. Acá sí, lo único que cuando hice el método analítico, me olvidé de sumar, o sea, me olvidé directamente de los 4 kilómetros. Ah. Sí, bueno, lo dibujo para que lo vean un poco más claro, pero el método analítico es eso, sumar y restar vectores en... O sea, es como cuando teníamos 2 o 3 vectores en el mismo plano, que la profe lo hacíamos que saca las componentes en X, en Y, y sumar o restar de acuerdo a dónde apunte. Eso es el método analítico. Y después saca las resultantes. Ahí lo ven. Sí, Bueno, pero al dibujo lo supieron hacer bien. Bueno, acá Sí, tenemos que yo tener sí. los puntos cardinales. Me dice que sale 15 kilómetros al noroeste, o sea, como no me dice dirección, yo supongo que en el medio, o sea, 45 grados, ¿cierto? sí. O sea, no me especifica un ángulo exacto, así que entre medio de los dos, 45 grados. Así que bueno, entonces, acá 15 kilómetros. A ver, cambia el color. 15 ahí. Después me dice que hace 5 al norte. Que a partir de ahí me voy 5 ahí. Después 20 al oeste. Ahí más o menos. Sí, 20. Y después me dice 4 al sur. Listo. Ahí termina. Ahora yo tengo que encontrar este vector. El vector desplazamiento, que al fin y al cabo lo que se movió, digamos, desde el punto de origen.
norte, oeste y al sur. Bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Sí. Y el método gráfico, ¿cómo lo hago? Poligonal. ¿Cómo era el método de la poligonal? A ver, ¿qué había que hacer? Em, Y había que poner un vector a continuación del otro y unir el origen con el final de los vectores. Y es exactamente hecho ahí. O sea, el poligonal ya se hacía solo. Claro, sí, después lo medimos como para tener una idea aproximada, pero este es el método gráfico ya, porque están todos los desplazamientos, uno a continuación del otro, y unimos el origen con el final del último de los vectores. O sea, el origen del primero contra el final del último. Entonces ahí ya está hecho el método de la poligonal. O sea, y ahí ya tienen una idea ustedes más o menos de cuánto es el resultado. O sea, si lo hacen a escala, ustedes acá ya sabrían más o menos cuántos kilómetros recorrió. Más o menos, pónganle que le da, no sé, casi 30 centímetros y ustedes hicieron una escala 1 centímetro, 1 kilómetro, sería más o menos 30 kilómetros. Entonces, si yo después lo hago analítico y el resultado me da 200 kilómetros, yo sé que algo hice mal en alguno de los dos. No me puede dar tanta diferencia. ¿Se entiende? Para eso es el método gráfico, digamos, como para tener una idea de para dónde va a ser el resultado. No me va a dar exacto. ¿Se entiende? En cambio, si me da 30 y cálculo analítico me da 28, bueno, está bien, porque no fue exacto el otro, pero me da parecido. Eso tienen que tener claro. Bueno, una vez que... y este está fácil, digamos, para suma y resta, porque el método analítico, porque tiene un solo ángulo, un solo... Claro, si te dio 12 y 14 es porque está bien, no es mucha diferencia. A eso me refiero, son valores parecidos. Acá el método analítico, ahora vemos. ¿Cómo hacemos para sumar analíticamente vectores? Tenemos que calcular el resultante en X, en Y, y después su módulo, que es al fin y al cabo la longitud. Entonces el único vector que no podemos sumar directamente es este, que es el de 15 kilómetros, porque está inclinado. Entonces tenemos que calcular sus componentes en X y en Y. Entonces, este ángulo sabemos que es de 45. Entonces calculamos su componente en Y y en X con seno y coseno de 45. ¿Se entiende? ¿Entienden esa parte? ¿Por qué hay que descomponerlo? ¿O no? O acá es donde tenían dudas, el que tenía dudas con el método analítico, ¿dónde? ¿Qué parte es la que no entiende? Bueno, nosotros descomponemos este para que esté en las direcciones ortogonales con las que estamos trabajando, o sea, que esté o vertical o horizontal, para poderlas sumar a todas las verticales y a todas las horizontales y después componerlas en el resultante, como hicimos con el vector anterior, por ejemplo. Entonces, la única que no está ni vertical ni horizontal es esta, que son los 15 kilómetros. Entonces, tenemos que sacar sus componentes para poderlas sumar con las del resto. Entonces, hago para sacar esta, bueno, le pongo vector B. Para poder sacar las componentes de B en X,
tenemos que hacer por el coseno de 45 y en y por el seno de 45. Eso lo vemos por inspección del triángulo. Entonces yo sé que Bx es B por el coseno. Y BI es B por el seno. Bueno. Una vez que yo calculo eso, ya tengo las componentes y ya están las de las direcciones, ya están todas verticales y horizontales. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar nomás. Pero ojo a dónde. Acuérdense que nosotros trabajamos con el plano y adoptamos un sistema de ejes positivos a la derecha y arriba. Pueden hacerlo para el otro lado también, o sea, pero esto es como para que no se olvide, digamos, para que todos trabajemos con lo mismo, es una conveniencia. Entonces yo sé que todos los que van allá son positivos y todos los que suben son positivos también. Entonces ahora tengo que empezar a hacer la suma algebraica para poder componer el vector, digamos, poner desplazamiento, el vector D. Entonces, ¿cómo calculo dx? Sumando todo lo que tengo en x, que es bx, el vector este de cuánto era que iba al oeste, 20 kilómetros, pero va hacia el otro costado, entonces lo tengo que restar. Menos 20. Eso es todo lo que tengo que hacer en x. Y para sacar el vector de desplazamiento en y, lo mismo. ¿Cuál está hacia arriba? BI. Después sigue el otro vector que de cuánto es 5. Más 5 menos el último que va al sur, menos 4. Sabemos que estamos trabajando en kilómetros, ¿no? Lo pueden poner en el resultado final si quieren para no estarse confundiendo acá. Ahí están las componentes. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O da alguna duda? El ángulo del segundo vector hacia el norte. Tomo el ángulo de 90 o de 45. Y de 90 porque dice el norte. No me está diciendo... Me dice el norte. ¿Dónde el norte? Hacia adelante. ¿Cuánto forma con horizontal? 90 grados. ¿Se entiende? O sea, entre todas las direcciones forma 90 grados entre cada uno. Entre norte y este, 90. Por eso ahí cuando lo fuimos representando, ahí fuimos viendo con qué dirección iba. Luego sacar de x y de y cómo nos representamos. Y bueno, una vez que tengo de x y de y, cuando calculen esto, seguramente le va a dar negativo. Porque acá en x, quiero decir, en y le va a dar positivo. Porque como vemos, la composición del vector tiene dos componentes así. Una que viene acá y una que está ahí. Eso sería de x y de y, que lo que acabamos de calcular, sumando y restando el resto de los vectores. Ahí estarían representadas de x y de y. ¿Cómo calculo la resultante? Como dijimos, Pitágoras. De x al cuadrado más de y al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Y ese es el módulo de d. Entonces, bueno, a veces lo anoto, pero saben que es al cuadrado, que lo hicimos en el ejercicio de recién. Más raíz de eso. Ahí vamos a saber el valor y ahí vamos a ver si más o menos dibujamos bien. X positivo e Y negativo. Entonces sumaste o restaste mal algo, porque mira para dónde va la dirección. O sea, no sé, aproximadamente debería dar así, no sé, lo hicimos hacia ojo acá nomás, capaz que... Bueno, no se les dio así parecido cuando lo hicieron, con regla, midiendo bien.
Bueno, ¿y cómo calculamos la dirección? Arco tangente, porque tenemos el opuesto y el adyacente. Son las componentes del vector. Entonces, arco tangente de DI sobre DX y voy a tener este ángulo, que es el ángulo director. Y más o menos ya sabes, si yo cuando la dibujo me da con una inclinación así como esta, voy a saber que tiene que ser menos de 90, menos el ángulo. Entonces, si me calculo por las componentes un ángulo de 120, sé que algo hice mal. ¿Se entiende? Por eso te decía, el método gráfico es como para orientarnos. O nos puede dar la resta de 360 con ese ángulo chiquito, que es más de 270, que porque le dije, algunas calculadoras calculan el complementario cuando hacen arco tangente. Pero es lo mismo, ustedes ahí se van a dar cuenta que es donde está dando el otro ángulo. Bueno, ¿se entendió ahí el método analítico, el que tenía dudas? Bueno, listo. Así se hace el ejercicio 6. ¿Pero por qué? ¿Dónde te confundiste? ¿Por qué lo hiciste mal? ¿En qué parte, digamos, te perdiste? Vamos a hacer el primer dibujo. Bueno, a ver, veamos el 7. No sé si hay recuperatorio, la verdad. Creo que no, porque no va a haber tiempo. Ya tienen que empezar las clases de primero, el 27 me parece que empieza. Sí, no sé, la profe ahí como corregirá. Bueno, vamos a ver el 7. A ver. No, no sé, ya voy a ver cómo corregirlo, pero de ahí el 7. Realizar el producto escalar S por T y el producto vectorial T por S, sabiendo que los vectores tienen la siguiente característica. Bueno, ¿no les da el módulo acá? O después se los mando a la profe por el grupo. Ah, bueno, no sé entonces cuándo irá a hacer el recuperatorio. Yo decía por el tiempo, porque creo que algo así decía el calendario, el 27, no sé cuándo empezaban las clases de primero. Acá la profe les mando los datos, ¿no? Por el grupo del módulo de los vectores. O sea, les ponían el que ustedes querían. Porque recién estoy viendo y no, no hay módulo. Bueno, ¿qué dudas tenían acá? ¿Qué no sabían hacer? Bueno, seguro se lo dijo la profe en el parcial, porque no lo pueden resolver ese módulo. Lo que siempre lo suele... No lo han hecho por el tiempo. Si pueden, ahora por el micrófono mejor, porque cuando estoy compartiendo pantalla no me aparece el chat. Me dice que lo corra de la pantalla compartida.
A ver. Bueno, o sea, pero sabiendo el módulo lo saben hacer, ¿no? O sea, es fácil, digamos, este tipo de ejercicios. Lo único que tienen que saber sacar, digamos, es el ángulo intermedio. Lo dibujan en el plano. Dice que tiene 90. Y este me dice que tiene 160, pero medio así. Por ahí. Entonces, tengo que calcular el menor ángulo que hay entre los dos para poder hacer los productos. Entonces, si yo sé que acá hay 160, es porque acá hay 20, porque sé que todo tiene 180, ¿cierto? Entonces, si acá hay 20, y este tiene 90, o sea, tiene 90 para acá y 90 para acá, 90 más 20 son 110. ¿Está bien? Todo el ángulo son 110. Es el menor ángulo que hay entre los vectores. Y listo. Eso era, digamos, la dificultad del ejercicio, porque el otro es multiplicar nada más. Producto Uy, escalar es el módulo por módulo por el coseno del ángulo en que forma. Entonces sería, bueno, no sé cuánto le habrán puesto el módulo. S por T por el coseno de 110. Y el vectorial, T por S por el seno. ¿Está bien? También 110. Acá solamente es un número que tienen que escribir y acá tienen que especificar el módulo, que sería el número que les da el módulo, la dirección y el sentido que tiene el vector. Como es T por S, quiere decir que yo lo tengo que recorrer en ese sentido. O sea, si yo hago T por S con la regla de la mano derecha, me da que saliente el vector. ¿Lo escribieron a eso? Eso se representa así. Un punto, como la punta de una flecha. ¿Se entiende? Eso era lo difícil, digamos. Claro, está en tercero, está saliendo del plano XY, está sobresaliendo el vector resultante. Y ahí tienen que especificar si sale o entra. O sea, siempre está perpendicular al plano. Y eso lo saben por el sentido. Si sería S por T, sería entrante, porque ponen la mano derecha en S y giran hasta T, les da que es entrante. Bueno. Listo, entonces, no hay más duda entonces con el parcial. ¿No? Bueno, vamos a ver un poquito de equilibrio entonces, lo poco que vieron. A ver, voy a conectarla con. Voy a buscar el cargador.
Bueno, ¿tiene alguna duda con equilibrio? Lo que vieron con la profe la última clase. Suma de fuerza. ¿O no? Método gráfico analítico. Algo que no hayan entendido. Si no, hacemos ejercicios nomás. Por eso pregunto. Explicar. ¿No tienen duda? O ni siquiera entraron a la clase. Del método gráfico y analítico. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio entonces. ¿Vieron en igual sentido nomás? ¿O distinto sentido también? Solo igual sentido. Bueno, a ver, vamos a ver. Hagan este ejercicio entonces. Ahí está. 10 minutos. Hacerlo. 5 diría yo, pero bueno. 10 minutos y lo controlamos y les explico cómo se hace en distintos sentidos, así también ya lo saben. Bueno, en 10 minutos controlamos esto.
¿Terminaron? ¿O se trabaron en algún lado? ¿Mm? ¿Cuánto les dio entonces? La resultante y la distancia. ¿Mm? ¿Lo hicieron o no? Sí, está bien. 25,7, o sea, a la fuerza 1, digamos. Y a la fuerza 2, ¿cuánto le dio la distancia? Sí, está bien. ¿Alguno no le dio así o no entendió cómo hacerlo? También es resultado. Porque acuérdense que acá, o sea, el método gráfico es fácil, no es exacto, digamos. Tenemos una fuerza de 12, una de 9, y sabemos que la resultante va acá, y bueno, y me da la distancia de datos. Y nosotros sabemos que la resultante, cuando son en el mismo sentido, es la suma de los módulos, y esto solamente se puede hacer porque son paralelas, como en el caso que estamos viendo de los vectores, porque las fuerzas son vectores. Queda entre el medio de las dos. ¿Cómo hacemos el método gráfico? Tenemos que una poner en dirección de la otra, en el mismo sentido. Vamos a poner, bueno, esta acá y esta al revés acá. Y unir. Ahí está. Entonces, yo sé que acá va a pasar el resultante y va a tener el mismo sentido de la fuerza. Ahí. Va a ser la suma de las dos. Y lo que lo que ya está por calcular, digamos, son las distancias que ya, como les dijeron en el chat, también. Acá era 24, no, 25,7 y acá 34,28. ¿Cómo hicieron el método analítico? ¿Qué aplicaron? ¿Suma de momentos? O la ley esa de Stevin, creo que se llama. Porque por aprenderse de memoria la ley y esa, después se confunde cuando rinden o algo, por eso tienen que hacerlo, digamos, razonándolo. Así como está, podemos tomar sumatoria de momentos en este punto. Porque no sé, las profes les explicó que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerza tiene que ser 0. Bueno, entonces hacemos sumatoria de momentos en un punto.
Acá para que ya despejemos directamente las distancias. Entonces, hacemos fuerza 1 por la distancia 1, que es esta. Y yo sé que tiene que ser igual a la fuerza por la distancia 2. O bueno, como es antihorario positivo, fuerza 2 por D2 menos F1 por D1 igual a 0. Y ahí lo despejan y sabemos que tienen que ser iguales para que estén en equilibrio. Entonces me queda esa ecuación igual a 0. Bueno, igual a la otra, así la ponemos directo. Listo. De ahí solamente tenemos que despejar la distancia, pero ¿cómo hacemos si no conozco ninguno de las dos? Pongo una en función de la otra. ¿Cómo hago? Con el dato que tengo. Porque el dato es que D1 más D2 es D, y D es 60, porque lo tengo de dato. ¿Se entiende? Bueno, entonces despejo cualquiera. D2 es 60 menos D1, o D1 es 60 menos D2, es lo mismo, la que elijan reemplazar. Entonces yo de acá ya sé cuánto vale una y la reemplazo acá. Entonces si yo, por ejemplo, D2 es 60 menos D1, yo pongo eso acá. 60 menos D1. Tengo que multiplicar F2 por 60 y F2 por menos D1. Y ya me va a quedar todo en función de D1 y solamente despejan, ¿no? Más D1 y ya tienen. ¿Entienden cómo hacer eso? Así lo hicieron, ¿no? ¿Mm? Bueno, para si alguno después ve el video, me voy a dejar el resultado de uno para que controle si lo hizo bien. Y de 2, 4,28. Bueno, listo. Por eso, suma de momento de lo que hicimos acá. Suma de momento en el punto del resultante igual a 0. Bueno, eso es para cuando son de igual sentido. Cuando hay distintos sentidos, les explico como para que ya sepan para la profe. Cuando lo vean con la profe, es básicamente lo mismo. Nada más que ahora la resultante ya no va a caer entre medio de la fuerza, sino que va a caer afuera. Entonces, acá, una en un sentido y otra en la otra, en el otro sentido. Hay que hacer para el método gráfico exactamente lo mismo y para el analítico también, porque al fin y al cabo es... Solo que acá lo que va a cambiar es que D1 más D2 ya no va a ser D, porque la distancia total ahora va a ser la resta de una respecto a la otra. Ahora lo ven cómo queda en el dibujo. Tenemos una fuerza ahí, una fuerza acá. Hay que hacer lo mismo. Ponemos una como está en la dirección de la otra. Bueno, esta la pongo acá. Y la otra invertida. Esta invertida acá. A ver, no.
porque la tendré que haber hecho acá, si es que es en los bordes. Por eso me estaba saliendo mal el dibujo. A ver, vamos de nuevo. Paralela y de distintos sentidos. Bueno, una la ponemos igual, como está, en su mismo sentido, pero en la dirección de la otra, y a la otra la ponemos en la dirección de la otra fuerza, pero con el sentido invertido, igual que como hacíamos en el otro método. Ahí. Listo. Entonces. Y ahí hay que unir para ver por dónde pasa el resultado. Por ahí más o menos. Supongo que ahí corta. Acá. Pero ven, ya no está entre medio de las dos. El resultante está acá. ¿Qué signo va a tener o para dónde va? ¿Qué sentido va a tener el de la fuerza más grande? Porque acá hay que restar los módulos. Y bueno, me va a dar algo así. Pero como les dije, ahora las distancias ya no son, ya D grande no es la suma de las otras, porque esta sería la fuerza 1, entonces acá está la distancia de 1. Y de acá a acá es la distancia de 2, porque es la distancia respecto a la fuerza, ¿no? De 1. Entonces, ahora la distancia D, digamos, a la... o sea, tenemos la distancia de la resultante a la fuerza 1 y a la fuerza 2, ahora la distancia D que nosotros teníamos de datos ya no es la suma de las dos, porque como vemos que no está entre medio, ahora D sería D2 menos D1. A partir de esa igualdad nosotros teníamos que despejar cuando haríamos la sumatoria del momento. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con este tema? Entonces es muy sencillo porque es básicamente lo mismo, nada más que no cae entre medio. Tienen que tener en cuenta eso nomás cuando interpreten los datos como ahora. Que la distancia D ya no es de 1 más de 2, básicamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Hacemos un ejercicio de esto? ¿O van a esperar a ver lo que una profe? Y el despeje depende, digamos, tenés que seguir vos el mismo procedimiento que hicimos recién. Tomas sumatoria de un momento en un punto y empiezas a despejar de acuerdo a ver, ya hacemos un ejercicio. Ya lo hago yo para que lo vean cómo sería en este caso. Y bueno, y los dejo libres. A ver. Estos ejercicios son tipo de parcial porque suelen ser así que por eso quiero que lo sepan bien. Bueno, tenemos un cuerpo rígido, bueno, no voy a ser tan largo, si se hace muy...
Dos fuerzas paralelas de sentido contrario. La primera de 20 newton y la segunda de 80. Ahí. Pongamos que hay 20 y hay más o menos 80. Bueno, vamos a hacer el gráfico para ver más o menos dónde vamos a tener que, dónde nos va a dar el resultante. Como dijimos, una pasa igual y la otra sobre la dirección de la otra en el otro sentido. Ahí aproximadamente y hay que unir. Bueno, ahí más o menos. Cortaría. Porque este eje sigue, ¿no? Como si hay de otro color, sigue. Ahí corta más o menos el eje. Bueno. ¿Cómo eran los sentidos? Esta así. Y esta así. Bueno. Tenemos la... Acá va a estar ubicada la resultante. ¿Y para qué lado va a ir? ¿Para arriba o para abajo? ¿Por qué? ¿Por qué para abajo? Claro, porque la fuerza mayor va hacia abajo. El sentido lo da la fuerza más grande. Entonces, como una tiene 80 y la otra 20, va a medir 60 para abajo. Ahí. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos, digamos, dónde se va a ubicar y cuánto vale gráficamente. Ahora hay que calcular las distancias analíticas. A ver si más o menos nos dio bien el dibujo. Me dice que esta distancia son 10 centímetros. O sea, que esta D son 10 centímetros. Y ahora yo tengo que calcular la resultante a qué distancia está ubicada de la fuerza. Bueno, a esta le llamamos F1. Entonces esta va a ser distancia 1. Esta va a ser distancia 2. Entonces tomamos sumatoria de momentos. Digamos, en el punto que nosotros quieramos, lo podemos tomar acá, donde lo tomamos en el ejercicio anterior. Entonces, y acá viene el despeje que había preguntado ahí, compañero. Sumatoria, bueno, ya voy a hacer signito. Sumatoria de momento de no es igual. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con las fuerzas rojas nomás. Las otras son que las hicimos paralelas para el método gráfico únicamente, no existen esas fuerzas. ¿Está bien? Las reales con las que estamos trabajando son estas rojas. Entonces, este es F1, el brazo de palanca, hasta llegar al punto O, es B1. Y en sentido antihorario, en sentido horario quiero decir, por eso es negativo. F1 por D1. Y respecto a este punto, F2 lo hace girar en sentido antihorario, o sea, positivo, más F2 por D2. Bueno, yo sé que para que haya equilibrio tiene que la suma de todos los elementos en el punto O en cualquier punto tiene que ser 0. La sumatoria esta, bueno, tiene que ser igual a 0. Entonces despejo a este como está negativo, lo paso al otro lado para que me quede la igualdad.
si no me van a quedar los dos negativos, que también es lo mismo, pues multiplica por -1 a cada lado, eso lo deben estar viendo en cursillo de matemática. Y bueno, F2, como lo paso al otro lado el negativo, me queda F2 por D2, tiene que ser igual a F1 por D1. Listo, de ahí empiezas el despeje. Pero ¿cuánto vale D1 y D2? No sé, pero qué sé yo, que D más D2 es D1. Ese dato lo tengo por inspección y porque conozco D. ¿Se entiende? De ahí viene otro despeje. Entonces, yo sé que D1 es D más D2. ¿Y cuánto vale D? 10 centímetros. O sea que 10 centímetros más D2 es D1. Ahí está. Entonces yo con esto voy a trabajar. Acá. Lo tengo que reemplazar en D1. Entonces me queda F2 por D2 igual a F1 por D1. ¿Pero cuánto vale D1? 10 centímetros más D2. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahora? Pues perdieron ya en el despeje. ¿Está bien hasta ahí? Díganme y paro, vuelvo a explicar. ¿Se entiende? Lo que vamos haciendo hasta ahora. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que seguir? Hay que seguir distribuyendo. O sea, hay que distribuir la distancia esa que tenemos ahí en forma de suma. Entonces, sé que F2 por D2. Vamos haciendo así un paso a la vez para que no se confunda. También después, capaz, cuando le agarran la mano, ya hacen de una, digamos, la distribución. Pero así para que no se pierda. Me queda F1 por 10 centímetros. Más F1 por D2. Ahí está. Listo. Como acá tengo D2 y acá también los pongo los dos para el mismo lado. Para poder sumar o restar. O sea, ustedes saben que, o sea, vieron ya binomios y esas cosas con X. Saben, por ejemplo, que X más 2X es 3X, ¿no? Claro. Claro, bueno, eso es lo que estamos buscando acá con el D2. O pueden sacar factor común, es lo mismo. Yo sé que acá tengo F2 por D2 y el otro F1 por D2 lo paso a este lado restando. F1 por D2. Y eso es igual a F1 por 10 centímetros. Ese no lo toco. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, yo sé que, bueno, F2 son números, ¿no? Porque lo tenemos de datos. F1 vale 20 y F2 vale 80. Entonces acá me quedaría 80 newton de 2. O sea, si lo pasamos a número o lo escribo directamente al resultado. O sea, yo sé que D2 se repite, entonces tengo que restar 80 de 2 menos 20 de 2. ¿Se entiende? ¿O hace falta que escribamos los números? Entonces me quedaría 60 newton por D2. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí. F1 por 10 centímetros. ¿Cuánto vale F1? 20 newton por 10 centímetros. Yo les recomiendo así que lo trabajen, digamos, con letras, con expresiones y que recién al final pasen lo pasen a números, porque si van
ahí lo van, digamos, lo pasan recién al final, a los números. Porque si no se van a ir confundiendo, van trabajando con muchos números. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora despejar de 2. Bueno, que es 60 newton por D2, vamos resolviendo por parte. Igual a 20 por 10. 200 newton por centímetro. Esa es la unidad. Entonces, ¿qué es lo único que me queda hacer acá? Despejar de 2. Y es 2, y el 60 este que está multiplicando acá pasa dividiendo acá. Entonces hay que dividir 200 en 60. A 3,33. ¿Qué? Está bien. Porque como pasa este newton acá abajo dividiendo, se simplifica y me queda en centímetros. ¿Se entiende eso, no? Listo. Ya tengo de 2. Ya tengo una, digamos, de las distancias. Lo voy a poner por acá. Listo. ¿Y cuánto vale de 1 entonces? Lo saco de acá, que ya lo tenía despejado. ¿Cuánto vale de 1? 10. Más 3,33. O sea, 13,33. ¿Está bien? Ah, claro. Sí. De acá lo saqué. Ahí. Listo. Ese es el resultado. Sí, porque lo vemos gráficamente que D1 es más grande que D y D2. Y D2 se lo ve chiquito, digamos. Y ahí, o sea, gráficamente les tiene que dar parecido a estos valores. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Ahí entendiste de dónde sacamos el despeje, digamos. O sea, eso, que aprendan a hacer sumatoria de momentos respecto a un punto es muy importante porque lo van a ver mucho ahora en física 1. Tienen una unidad que es estática, digamos. Y no me acuerdo si se llama, o estabilidad y equilibrio, algo así se llama. Pero bueno, ahí ven esto, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza, así que es muy importante que sepan sacar fuerzas respecto a un punto y momento. Suma de fuerza y momentos respecto a un punto. Bueno, que sepan bien los sentidos de los momentos respecto a este punto. Como esta fuerza respecto a este punto lo vas a girar así o esta lo vas a girar así, tienen que tener bien en claro eso. Imagínense ustedes, digamos, para dónde gira el vector momento. Bueno, ya tenemos esto. Bueno, y la resultante dijimos que era 60 hacia abajo. Listo. ¿No tienen duda entonces? Quedó más o menos claro. Bueno, listo entonces. Ya creo que no vieron nada más de equilibrio con la profe, así que bueno, la dejamos acá nomás en la clase. Si tienen alguna duda, avisan. Y bueno, nos vemos el sábado que viene, vemos el resto de, no sé si hay algún tema más que ven de equilibrio, si no creo que ya irán a ver cinemática, si no. Bueno, listo chicos, entonces. Nos vemos. Nos vemos en los próximos, que anden bien.